Bueno, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, sigue presentando su libro Política para adultos, en el que refiere y recoge experiencias y vivencias y también reflexiones sobre la España actual a partir de lo que está viendo y viviendo. Don Mariano Rajoy, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a El Cascabel. Muchísimas gracias. Yo de entrada, bueno, teniendo en cuenta cómo están las cosas, lo que se está diciendo y comentando a propósito de uno de los ministros del gobierno de Sánchez, le pregunto, ¿le recomendaría usted al señor Garzón que leyera su libro Política para adultos? Hombre, lo que no sé si lo iba a entender, pero lo que se pretende decir en mi libro es que esto de gobernar es algo serio y que, por tanto, conviene reflexionar, conviene ser sensato, conviene pensar el interés general y conviene entender que un ministro está para resolver problemas y no para crearlos, y que hay que cuidar las declaraciones, sobre todo cuando afectan a los intereses generales de tu país. En suma, lo que dice este libro, oiga, seamos serios. Yo me imagino que a usted no le habría salido un ministro que dijera las cosas que ha dicho Garzón, pero en el hipotético caso de que alguien hubiera hecho ese tipo de declaraciones y además a un medio inglés, ¿cómo habría actuado usted con ese ministro? Pues como cualquiera que no esté sujeto a un gobierno de coalición que lo tiene atenazado, tendría que cesarlo. O destituirlo en este caso, claro. Sí, cesarlo, destituirlo, cambiarlo. ¿Y por qué cree que no lo cesa o lo destituye en este caso? Pues probablemente Sánchez? porque no pueda, porque de hecho el PSOE, que este es uno de los cambios políticos que se han producido en los últimos años, pues está agarrado por Podemos y por otras fuerzas políticas peores aún, como diversas fuerzas independentistas o Bildu. Ese es el problema. ¿A quiénes más le recomendaría usted Política para adultos del gobierno de Sánchez? Bueno, yo no, tampoco se trata de meterse con la gente, pero bueno, yo he escrito ese libro con mucho cariño y me gustaría que lo leyera mucha gente. Creo que es entretenido, recoge algunas reflexiones y sobre todo recoge algunas experiencias que yo he vivido. Es un libro que defiende fundamentalmente las democracias liberales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que se generalizaron, y que va contra el populismo, que es la política infantil, lo contrario de las políticas para adultos. ¿Estamos sobrados de populismo ahora mismo en España, desgraciadamente? Estamos sobrados, hemos tenido demasiado populismo en España, porque además hay contagio a fuerzas políticas que no son populistas, que hacen, en fin, cosas verdaderamente notables, pero también en Europa han surgido fuerzas políticas populistas que han tenido su éxito, como el caso de Marine Le Pen en Francia, como el caso de Salvini en Italia, o en la antigua Europa de Este, en Polonia, también en Hungría, incluso en Alemania, con más del 10% de los votos, un populismo en ese país de extrema derecha. La política infantil y populista, dice usted en su libro, señor Rajoy, que consiste en ofrecer resultados, o mejor dicho, soluciones a problemas complejos. Y eso no es así. Claro. Es explicarle a la gente. Mire, un clásico ejemplo que fue una dinámica en la que entró el nacionalismo catalán, pues es un claro ejemplo de populismo. Se le explicó a la gente que si salían adelante sus planes, pues todas las empresas de todas partes iban a venir a Cataluña, que iban a entrar en la Unión Europea en medio minuto, que el PIB iba a crecer, y ha ocurrido exactamente lo contrario. Las empresas se fueron, la Unión Europea les advirtió que anduvieran con cuidado en sus planteamientos, no tuvieron el apoyo de nadie y al final pues lo que hicieron fue perjudicar a esos ciudadanos a los que supuestamente pues iban a beneficiar con su actuación política. Entonces, en cualquier faceta de la vida es necesario la sensatez, ser consciente de las decisiones que tomas, saber por qué las tomas y prever sus resultados. Pero claro, cuando hablamos de política o de la gobernación de un país, pues estamos hablando de los intereses generales de todo y hay que ser mucho más pulcro a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, ahora mismo se ha decidido reformar una reforma, la laboral, que usted redactó, consiguió sacar adelante en 2012, que ha generado puestos de trabajo, millones de puestos de trabajo, y ahora se han dado unos retoques, unos simples retoques. Sí. Pero a usted eso no le satisface, aunque haya sido nimia, vamos, la reforma, sí. ¿No? No, pero ese es el clásico caso de política infantil, de lo contrario de política para adultos. Se hizo una reforma laboral que funcionó
Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo dice. Se crearon más de 3 millones de puestos de trabajo. Y ahora, como había el prejuicio de que era una reforma laboral hecha por el Partido Popular, pues había que cambiarla, aunque en el fondo medio gobierno no quería cambiarla. Pero bueno, hay una parte que estaba presionando para cambiarla y la han cambiado. ¿Y qué han hecho? Darle unos mínimos retoques que les sirve para decir: hemos cambiado la reforma laboral del PP y así nuestros electores están contentos y tal. Es decir, es la política de tuit, y luego la acompañan de declaraciones como hacemos cosas chulísimas. Bueno, yo sinceramente creo que lo que han hecho es algo absolutamente infantil, que no es propio de un gobierno de un país como el nuestro, que no sirve para nada y que no conduce a nada. Francamente, me parece muy poco serio. Ahora, sin embargo, el presidente tiene un problema, porque ahora tiene a sus socios que no apoyan esa mini reforma y quieren algo de más calado. Algo que evidentemente sí supondría hacer un retoque mayor de una reforma que podría tener o debería tener consecuencias, no sé si positivas para la generación de empleo. Claro, vamos a ver, el hecho de que no le apoye buena parte de sus socios es porque no se ha hecho la reforma laboral que nos habían anunciado a todos. Tengo que decir que por fortuna no se ha hecho. Ahora, ¿cómo lo va a sacar en el Congreso? Pues no lo tiene fácil, claro. Pretender que el Partido Popular le apoye es absurdo, porque al Partido Popular nadie se ha dirigido para llegar a un entendimiento sobre este asunto, y porque el Partido Popular ya tiene su alternativa, que es la reforma laboral que se aprobó en su día, que funcionó y que sirvió para crear empleo. Bueno, pues eso es un lío en el que se ha metido el gobierno por intentar quedar bien con un sector de Podemos. Es que esa es la verdad. ¿Le ha parecido bien que los empresarios hayan aprobado esa mini reforma? Pues ¿Han estado de acuerdo con los retoques? Sí, yo lo entiendo. Es decir, los empresarios apostaron al mal menor. Si ellos no estuvieran en ese acuerdo, pues podrían hacer una reforma mucho más negativa para los intereses de todos los españoles. Al estar en el acuerdo, pues lo que ha habido es estos retoques. Con lo cual, yo creo que han hecho lo que tenían que hacer, pues tampoco se puede romper de forma radical los entendimientos con el gobierno, y creo que el Partido Popular también ha hecho al oponerse lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo más grave que ha hecho Sánchez desde que ha llegado a la Moncloa, a su juicio? Sus acuerdos políticos con partidos populistas, independentistas y con Bildu. Eso ha sido lo más grave, porque eso es lo que dificulta los consensos nacionales que hubo en España desde 1977, que en momentos difíciles, en asuntos complejos, por ejemplo, en mi etapa, la sucesión en la corona o la aplicación del artículo 155, los dos grandes partidos consensuaban en defensa del interés general de España. Ahora, con estos socios que hay en el gobierno, pues todo eso es prácticamente imposible. Por eso no hay acuerdos. Usted señala también que todo esto es la consecuencia de la ruptura de la reconciliación nacional, lo señala así en su libro. Sí. Ahora, ¿cómo se rehace ahora? ¿Cómo se va a reparar ese roto? Pues yo creo que España necesita una alternativa política en este momento y que los españoles la respalden, sinceramente. Es decir, el gobierno que en su día Rubalcaba calificaba de gobierno Frankenstein, es que es un gobierno que no tiene ningún sentido. Es decir, que están todo el día en discusiones, unos dicen una cosa, otros dicen otra, retiran una ley, presentan otra. Pues así, francamente, es muy difícil funcionar. Bueno, la luz subió con usted, creo que fue un 8%, ¿no? Un 7%. O un 7%, bueno, una décima más. Bueno, casi la incendian las calles, usted recordará, ¿no? Sí. La pobreza las movidas que hubo en las redes sociales, la pobreza energética, bueno, Rajoy culpable de que suba la luz un 7%. ¿Sabe usted cuánto ha subido con Pedro Sánchez desde que se está incrementando el precio de la factura energética? Pues muchísimo más. Un 500%. Sí, muchísimo más. Sí, basta con ver la factura de la luz, pero ahora no hay pobreza energética por lo que se ve. Bueno, cuando se hace demagogia, pues al final la dura realidad acaba poniendo a cada uno en su sitio. Fíjese, cito en el libro una frase de Ortega que es una gran verdad. La realidad ignorada prepara su venganza, y aquí hay mucho de realidad ignorada y al final pues vemos lo que pasa.
Si usted sigue de la Moncloa, señor Rajoy, se imagina con una luz al 500% de incremento en la tarifa, con una inflación por encima del 6%, con los precios de los productos de combustible energéticos, gasoil y gasolina también disparados, con una situación económica bastante todavía incierta, ¿estaría la calle tranquila como ahora? Bueno, cuando estuve yo por hacer la reforma laboral vivimos 2 huelgas generales. Luego vivimos la etapa de los escraches a miembros del Partido Popular, incluido a la vicepresidenta del Gobierno. Vivimos muchas cosas. Cuando luego eso le pasó al líder de Podemos, por cosa a la que yo me opuse y no me gustó, pues evidentemente decían que eso no podía ser. Realmente cuando se hace política basada en el extremismo, pues suceden estas cosas. Cuando se hace una política de moderación, de sensatez, de sentido común, explicando las cosas, aunque la gente pues no esté de acuerdo, pues se hacen de otra manera. Pero sinceramente creo que la apuesta por el radicalismo que hicieron algunos grupos políticos en España en los últimos años, pues ha generado también otros radicalismos, una polarización, que es otro de los temas que trato ahí. Y yo creo que los países pues necesitan armonía y un cierto consenso y un cierto acuerdo, al menos en lo fundamental. Ahora, ¿a qué atribuye usted, por ejemplo, cuando gobierna el PP haya tensión social y cuando lo hace la izquierda, aparentemente aquí no se mueva ni una mosca? Los sindicatos, que están más subvencionados, probablemente los intereses de esos partidos que están en el gobierno, que ya no están en la calle. Probablemente pues sean más activistas, es decir, los apoyos del PP pues son fundamentalmente personas que están en espacios de centro, en espacios moderados, que quieren sensatez, sentido común, que le piden al gobierno que resuelva sus problemas, que no están en la batalla ideológica que algunos reivindican de manera constante, lo cual no sé para qué le sirve a los países. Bueno, pero esas cosas, cuando hay extremismo, se acaba generando otro extremismo, y esto es lo que ha pasado aquí. Desde su punto de vista y desde su experiencia política y económica, tuvo que lidiar con una crisis financiera bastante grave, como todo el mundo sabe. ¿Hacia dónde vamos económicamente? Dado que la situación económica, decía yo antes, es bastante todavía incierta, la recuperación no termina de ser la total, como desearíamos, con esa inflación notable, alta, con estos precios de la luz, etcétera, etcétera. Y aquí la receta es subir los impuestos directos e indirectos. ¿Cree que eso es la solución? No, en absoluto. Vamos a ver, yo creo que en esta crisis Europa ha tenido un comportamiento mucho más generoso con los estados nacionales que en la anterior. Nos han dado 70.000 millones de euros, que es una cifra astronómica. A mí me dieron 0 en su momento y al resto de países también. Pero además el Banco Central Europeo pues nos está permitiendo financiarnos. Pero claro, esto no va a durar para toda la vida. ¿Qué creo yo que habría que hacer en este momento? Pues en primer lugar, hacer ya un plan de control del gasto a varios años, simplemente para generar confianza y para que se sepa que ese es el objetivo del gobierno. No se puede vivir indefinidamente gastando más dinero que el que se ingresa, porque eso evidentemente no funciona. En segundo lugar, hacer un paquete de reformas estructurales y darlo a conocer también a la opinión pública. En tercer lugar, no hacer contrarreformas, es decir, hacer la reforma laboral y la reforma de las pensiones que habían funcionado, cambiarlas, solo sirve para conseguir un efecto contrario al que se pretende. Y por último, hacer un diagnóstico preciso de la situación. Aquí se nos está diciendo desde instancias gubernamentales que todo va muy bien, que somos estupendo, pero hace unos días el Economist pues publicaba un informe que era demoledor para España, porque hacía referencia al dato del PIB, el peor de la Unión Europea, hacía referencia a la renta de las familias que está cayendo, al aumento de la deuda pública, a la evolución de la bolsa. Entonces, si las cosas no están bien, pues hay que explicarle a la gente, oiga, las cosas no están bien, pero vamos a hacer esto, esto y esto para mejorarlas. Pero al final, si se trata de engañar a la gente con tuits o con tal, eso no sirve para nada, porque eso al final nos lleva a una situación como la que nos encontramos en 2010, 2011 y 2012 en España. Sí, pero Sánchez da la impresión de que nos va a arreglar todos los problemas con esos 70.000 millones de entrada y el resto hasta los 140.000 que vamos a recibir
teóricamente Sí. de Bruselas, Sí. los fondos de recuperación. ¿Eso soluciona realmente el problema? No. ¿O al final Bruselas nos va a tener que vigilar? Lo que soluciona realmente el problema es hacer políticas económicas serias, como siempre ha ocurrido. Es decir, cuando las cosas se hacen bien, los resultados se producen. Cuando no se hace bien, se ponen parches. Los 70.000 millones son bienvenidos, pero si esos 70.000 millones se gastan en primer lugar, que vamos a ver si los gastan, pues, y se acompañan de una política económica que genere credibilidad y confianza, pues entonces las cosas irán mucho mejor. Pero claro, es muy difícil generar confianza con un gobierno con los apoyos que tiene. Francamente, es que es muy difícil para los inversores, para los agentes económicos y sociales, pues tener confianza en un gobierno con estos apoyos, estos socios y estos coaligados que dicen, no, pactamos una reforma laboral, ellos dicen que no la votan. Bueno, pero entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y luego está el pacto, por ejemplo, con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Está desinflado el desafío separatista en estos momentos o se mantiene igual? Bueno, yo lo que creo es que la medida más importante que se tomó en los últimos tiempos en relación con la actuación de partidos que se saltaron la ley claramente en Cataluña fue la aplicación del artículo 155. El artículo 155 sirvió sobre todo para una cosa, para que todo el mundo sepa que España es una democracia, que si es atacada tiene instrumentos para defenderse y se pueden utilizar, como se hizo en su día, que se cesó al gobierno. Entonces esa es la principal razón por la que se van a tentar mucho algunos de tomar una decisión como la que tomaron en su día. Esa es la más importante. España es una nación con una constitución, es una democracia que si es atacada se defiende y además cuenta con el respaldo, como en su día se produjo, de todas las instituciones europeas y de todos los grandes países del mundo. Y eso es muy importante también. Está claro. Bueno, y en ese sentido, ¿cree usted que el camino que ha tomado Sánchez, supuestamente para mejorar las cosas respecto a Cataluña, es el adecuado? Bueno, yo francamente coaligarme con partidos políticos que están en contra de los ejes básicos de la Constitución, como es la soberanía nacional y como es que las grandes decisiones sobre lo que afecta a la nación española y lo que sea la nación española la toma el pueblo español, a mí no me parece un socio fiable de ninguna de las maneras. Yo no me coaligaría con ellos. ¿Sale gratis en política incumplir promesas? Por ejemplo, Sánchez dijo que no iba a pactar jamás con Bildu. Ya lo tiene. Pues yo espero que no salga gratis, claro, porque una cosa es decir no voy a pactar con este pacto y otra es decir voy a hacer una política económica, bueno, que luego te puede salir mal, que hay accidentes, que hay cosas y que no consigues el resultado, pero claro, ese tipo de afirmaciones son muy fuertes. ¿Cómo valora la gestión que ha hecho el presidente del gobierno de la pandemia? Usted estuvo en la Moncloa, no sé si hay una especie de efecto de solidaridad, de síndrome por el hecho de haber lidiado también con otras crisis. Lo primero que hay que decir es que esto de la pandemia es algo muy difícil, esto de enfrentarse a una pandemia, y lo ha sido difícil para España y lo ha sido difícil para todos los países. Es decir, este es un problema que ha vivido todo el mundo, en unos se hizo mejor y en otros se hizo peor, pero desgraciadamente hubo en todas partes muchos contagiados, hubo muchas personas que fallecieron, hubo muchas personas que lo pasaron muy mal, auténticos dramas familiares. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Yo ¿Qué cosas he echado de menos en España? Primero, que no haya habido un consenso con la oposición. Es decir, estas cosas hay que trabajar. Este no es un problema de ideología. Este es un problema que afecta a la gente, que afecta a lo más importante que tiene, que es su salud y, desgraciadamente, en muchas ocasiones a su vida. Esto hay que pactar con la oposición. Luego, había que pactar también con las comunidades autónomas. Es decir, no puede ser que en un sitio abran los restaurantes y en otros no abran los restaurantes, porque esto no lo entiende nadie. Es decir, esto es una operación de política nacional, de las grandes operaciones de Estado, que requiere a los grandes partidos y a las comunidades autónomas pactar. Bueno, y yo a partir de ahí, para mí esos son los dos temas que echo de menos. Ahora, bueno, estamos en una situación difícil, pero ya es un tema menor, pero también, ¿por qué los test de antígenos no se pueden vender como se hace en cualquier sitio, en cualquier lado? Pues yo, sinceramente, creo que eso debía poder hacerse porque iba a agilizar mucho las cosas, favorecería a la gente, estarían mucho más cómodos. Bueno, yo comprendo que todo el mundo tiene sus razones y tal, pero para mí lo que más he echado de menos es la falta de una política
política nacional. Es decir, esto no es un tema de las comunidades autónomas, es un tema de todos y lo tiene que liderar el gobierno. ¿De responsabilidad directa del jefe del gobierno? Claro, bueno, tiene que liderarlo, claro. Es decir, dice, no, es que la sanidad la llevan las autonomías. Bueno, ya, pero usted tiene un Ministerio de Sanidad, ¿no? Es decir, que entonces ha faltado un liderazgo nacional y un consenso nacional y un aplicar todos las mismas políticas. ¿Ha hecho dejación de responsabilidad, de su responsabilidad? Bueno, ya no quiero hacer más calificativos ni tal. Yo simplemente pues hubiera intentado un gran consenso y hombre, el gobierno de España tiene que estar al frente de la operación. Este es un tema muy gordo como para dejarle a cada autonomía, que por cierto han dado la talla el tomar sus propias decisiones. Bueno, en su libro también habla de la justicia. Hay un tema de permanente actualidad que es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Hace bien su partido, el PP, en no pactar esa reforma si no se pacta previamente y no se reforma precisamente el modelo y la fórmula para elegir a los jueces? Bueno, vamos a ver, yo no, mi partido, yo no tomo las decisiones en mi partido y yo lo que hago es apoyar lo que haga mi partido, que creo que está teniendo una posición muy digna en el ejercicio de la oposición en un momento que es de una enorme complejidad. Se han llegado a algunos acuerdos, lo ideal era renovar el Consejo se renovó, creo recordar que fue en 2013, pues yo lo pacté con Rubalcaba, el mandato de todos los miembros y de los vocales elegidos finalizaba en el 18, llevan 3 años, tengo que decir que en una situación muy difícil están ejerciendo su responsabilidad con una enorme dignidad y también hay que decirlo. Hay que pactarlo en cuanto se pueda, pero la mayor responsabilidad cuando no hay acuerdos la tiene el propio gobierno, ¿no? Es decir, yo pacté y no cambié el modelo, a pesar de que a mí me hubiera gustado cambiar el modelo. Eso corresponde en cada momento decidirlo a los partidos, pero esta situación no se puede mantener durante mucho tiempo. ¿Cómo se puede cambiar y debe cambiarse lo que se ha dado en llamar la pena de telediario y sobre todo la indefensión con la que viven muchas personas investigadas que luego son absueltas? Bueno, yo recuerdo el caso, y usted cita aquí en su libro, el caso de Paco Camps, Valencia, la pobre Rita Barberá, que en paz descanse, que luego después de muerta es cuando, en fin, se ha reconocido que no tenía absolutamente nada que ver con la institución de Valencia. Hay un principio básico que es un derecho fundamental de las personas, que es la presunción de inocencia. Y una persona es inocente hasta que un juez en sentencia firme declara que no lo es. Y aquí hay demasiada gente que se arroga competencias que no le corresponden, ¿no? Y entonces califica a este de corrupto, a este de que ha hecho una cosa sin pruebas. Y claro, luego cuando absuelven, pues no aparece en ninguna parte. Yo digo en mi libro que Paco Camps, que no ha sido condenado nunca en su vida, apareció mencionado 120 veces, que luego me he enterado que son 169 en la portada de algún diario nacional, sin que nadie le haya dicho nada luego. Conviene a la hora de juzgar, cuidar. Una cosa es la crítica política y otra cosa es afectar al honor de las personas. Uno de los titulares del libro, uno de los capítulos, se titula Los juicios paralelos, el honor de los inocentes. Hay mucha gente que se le ha maltratado de manera injusta y esto hay que decirlo. Y creo que todos debemos hacer un esfuerzo para evitar estas cosas. Es decir, no se puede sin pruebas pues, afectar de esa manera al honor de las personas. Pues en ese sentido le pregunto por el rey don Juan Carlos, que está viviendo una especie de destierro o semiexilio, ¿no? Bueno, ¿Cree que está siendo tratado injustamente? Yo creo que sí, y además lo digo en el libro. En el libro me posiciono a favor de la monarquía, pero luego me posiciono a favor del rey Juan Carlos, que es una cosa distinta a la monarquía. El rey Juan Carlos accedió a la jefatura del Estado en 1975, en un momento de enorme dificultad para España, después de una dictadura. Bueno, pues fue capaz de promover una reconciliación entre españoles, que se aprobara una constitución, devolvió la soberanía al conjunto del pueblo español. Oiga, y han sido los mejores 40 años de nuestra historia. Es que comparen ahora, por ejemplo, cómo se vivían los pueblos pequeños de España antes y cómo se vive ahora, o el nivel de servicios públicos que había hace 40 años y el nivel que hay ahora. Eso
Conviene saberlo. Y todo eso se produjo siendo jefe del Estado el rey don Juan Si hubiera Carlos. estado usted de presidente de gobierno, ¿habría salido el rey? ¿Se habría marchado? En absoluto, y además se lo dije a él. En absoluto eso se hubiera producido. Es decir, vivimos en un país donde hay fuerzas políticas que han violentado la ley de una manera brutal, que están incidiendo en el gobierno, y el jefe del Estado, que no está acusado por nadie de nada, está en Abu Dhabi sin que nadie sepamos por qué. Me parece una situación desde el punto de vista personal tremendamente injusta, y así lo hago constar ahí. Bueno, don Mariano Rajoy, antes de marcharnos, o antes de despedirle, mejor dicho, en este caso, seguiremos en el cascabel, pero le tengo que preguntar por el líder actual del Partido Popular, Pablo Casado. ¿Lo ve usted en la Moncloa después de las próximas elecciones, cuando quiera convocar a señor Sánchez? Bueno, yo espero que sí. Es decir, las encuestas están igualadas, y aquí hay dos alternativas: un gobierno como el que tenemos ahora, por el que ha apostado el actual presidente del gobierno, o la oposición. Es decir, yo espero que el Partido Popular sea capaz de concitar el mayor número de apoyos, y que gente que, aunque no comulgue con todas y cada una de las propuestas del Partido Popular, nos vea como la mejor solución para España. Yo creo que Casado está haciendo un gran esfuerzo, y sinceramente creo que hay posibilidades reales, y además creo que España lo necesita, de cambiar el gobierno. Don Mariano Rajoy, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y nada, ya saben ustedes, Política para Adultos, el libro que está en estos días promocionando. Su autor, lógicamente, él es presidente de gobierno, y que algunos que están en el gobierno y fuera del gobierno, pues probablemente harían bien en leer, ¿no? Les vendría bien para conocer un poquito la realidad de las cosas, y pensar y reflexionar de una forma mucho más seria y con más sentido común, que es una frase que compartimos. Esto del sentido común es muy importante. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Continuamos enseguida. Hasta ahora.